La interrupción, la incoherencia, la sorpresa son las condiciones habituales en nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas. Muchas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada y no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé frutos. Entonces el tema se reduce a esta pregunta. ¿La mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el libro de la modernidad líquida. Para ello tenemos que entender un concepto muy importante que se llama la modernidad líquida, en el que habla sobre cómo la sociedad se ha vuelto cada vez más fluida con el tiempo. Eso suena muy interesante. ¿Me puedes contar más de eso? Básicamente en el libro habla sobre cómo la modernidad o la sociedad actual a través del tiempo ha ido cambiando y se ha ido convirtiendo en una sociedad cada vez más fluida. Cuando habla sobre la fluidez, hace referencia a algo que es cambiante, algo que no es estable y que no es sólido. Por lo tanto, durante las etapas de la vida y los cambios que tiene el mundo, la sociedad y el individuo ha ido cambiando y no es estable en su forma de actuar o en su forma de ser. El mundo actual se ha convertido cada vez más líquido, que quiere decir que ha ido cambiando de forma muy rápida y los humanos nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente y hemos tenido que volvernos más fluidos para adaptarnos a los nuevos cambios que ha tenido el mundo. Eso suena como en el mundo que vivimos, ¿no es cierto? Siempre estamos buscando algo que nos mantenga interesados o intrigados. Eso es verdad. Así es. Exactamente, y para eso vamos a hablar sobre el autor Paul Valéry, que habla sobre algo muy importante que está aquí en el libro. Él hace una pregunta muy interesante, dice así: ¿puede la mente humana dominar lo que la mente humana ha creado? Es decir, ¿podemos controlar nuestra constante fluidez en el mundo? Es una pregunta profunda. ¿Qué más nos dice el prólogo? El prólogo nos habla también sobre las relaciones interpersonales y con la familia, así como las instituciones como la familia, las empresas, el trabajo y demás. Esto nos muestra cómo puede ser un desafío y en otros casos una ayuda. Esto puede ser tanto liberador como desafiante, ya que nos da libertad, pero al mismo tiempo nos cohíbe de ciertas cosas que queremos hacer. Ahora, ¿esto cómo se relaciona en nuestra vida? Podemos ver que, lo que ya dije, las instituciones cada vez son más fluctuantes, la fluidez afecta, ya nada dura. No tenemos la seguridad de que vamos a tener un trabajo todo el día, las familias se modifican y la institución familiar se ve afectada por la fluidez que existe en nuestras relaciones. Por ejemplo, en las relaciones interpersonales como relaciones amorosas, las personas ya no somos unas personas cambiantes, que no somos capaces de tener una pareja estable, con vínculos estables entre nosotros. Ahí es donde entra la pregunta sobre si deseamos o no liberar. Hola, oye, te quería comentar sobre algo que me pareció interesante sobre la teoría de Herbert, que básicamente su teoría decía como que la verdad que hace libre a los hombres es en gran parte la verdad que los hombres no quieren escuchar. Yo te quería contar que yo estoy de acuerdo porque en la actualidad hay personas que por lo general tienden a enfrentarse a decisiones que sí o sí que tienen que tomar, pero las evaden y por la costumbre de que otras entidades o alguien más con un cargo más alto que ella o otra persona que sea de autoridad toma las decisiones por ella. Entonces esta persona dice no tomo la decisión y se acostumbra hacer así y no. Sí, claro que sí, yo estoy súper de acuerdo contigo, porque hoy en día el individuo se ha vuelto cada vez más, como hablamos al inicio del capítulo, más emancipado. Tiende a buscar su forma de hacer las cosas y hacerlo solo, pero al mismo tiempo al sentirse solo tiene miedo de tomar decisiones erróneas y no hacerlas de la forma correcta. También hay una desconfianza de las personas hacia lo que le puede ofrecer la libertad. Esta libertad, pues, como mencionaba antes, de la libertad de tomar decisiones y que ya no están utilizadas, ya no están practicadas, porque como lo mencionó Bauman, las instituciones ya se encargaron de programar rutinas, programar comportamientos y eso hace que tú desde pequeño hasta grande sigas una rutina y no tengas como un tipo de emancipación, no tengas la libertad de tomar tus decisiones y vivir encerrado en una rutina, en una casilla. Recientemente leí sobre un autor que hablaba sobre ese tipo de ideas, se llama Eric Fromm. ¿Qué me podrías decir de él?
Sí, él para profundizar su idea señalaba que como lo antes mencionado, cuando una persona llegaba al momento de tomar una decisión, buscaba cualquier pretexto para no tomar esta, ya sea buscando decisiones menores que influyeran en esta, pero nunca tomando realmente la decisión importante, sino que o la decisión la tomaba una institución o no la quería tomar él. Sí, he notado que actualmente intentamos postergar todo, ¿es así, cierto? Ahora vamos a hablar sobre la siguiente parte del capítulo de Emancipación, en donde el autor Bauman cita a Norbert Elias, el cual en su libro que se llama Society of Individuals habla sobre cómo el individuo antes era, por decirlo así, en contra de la sociedad. Tenía sus propias reglas, sus propios pensamientos, en donde él solito se regía a sí mismo. Mientras que ahora en la sociedad moderna y líquida, el individuo depende de la sociedad porque no tiene ese criterio propio o esa propia percepción de las cosas, sino que se guía de lo que la sociedad y los otros individuos hagan, lo que hace que el individuo dependa de la sociedad y asimismo viceversa. Bueno, el autor también nos señala cómo el individuo tiene unos roles específicos y que estos a través del tiempo han ido cambiando. El individuo ya no tiene un rol específico, sino que esto es cambiante y cada vez va haciendo cosas que no está acostumbrado a hacer, lo que le da incertidumbre a su vida. Voy por pasos porque es largo. A lo largo del texto también se examina cómo antes, por decir así, la profesión de la persona estaba ligada a la profesión que habían tenido sus predecesores, sus papás. Mientras que ahora el individuo tiene que buscar su propio camino, su propio futuro, buscar su propia carrera. Ya las empresas no están establecidas, tienen que buscar su propia empresa en donde trabajar, lo que hace que el individuo tenga cada vez más incertidumbre con respecto a su futuro. Tiene que buscar qué carrera va a estudiar, en qué universidad, en qué empresa va a salir a trabajar, y eso genera una especie de liquidez, de fluidez en el pensamiento y también en el ámbito del trabajo. Muy cierto. Ahora vamos a hablar, y el autor nos expone conceptos como arraigo y desarraigo. Cuando habla sobre desarraigo, podemos conectar nuestras dos ideas. Entonces el ciudadano que ahora no se siente conectado o comprometido en una sociedad o como en un lugar en específico, en un lugar de trabajo, en una familia, en una relación, el ser se convierte cada vez más individual y ese sentimiento de arraigo por una causa lo deja de tener. Esto genera que el ser humano se vuelva cada vez más independiente y empiece a eliminarse el concepto de civilización o de comunidad. Luego, el autor empieza a hacer una crítica hacia la nueva modernización, en la que habla como a través de que este individuo ahora está solo, solamente depende de él mismo para tomar decisiones. Esto también genera en el individuo una clase de tristeza y de depresión, ya que sus derrotas y sus desdichas lo tiene que vivir solamente él, ya que prefiere evitar contárselo o hablar con otras personas sobre eso. Asimismo, el autor nos habla como, aunque los individuos controlan su propio futuro, entre comillas, el mundo y las condiciones, igual que las reglas que tiene, condicionan un poco el futuro, o mejor dicho, no un poco, sino que condicionan completamente el futuro de los individuos. Los individuos ya no son dueños de su propio destino ni de su propio futuro, sino que ahora están condicionados a lo que la sociedad o lo que quiere el mundo para ellos. Ya para finalizar, el autor nos habla un poco sobre la teoría crítica. En ella nos explica cómo el individuo que está individualizado tiene que contarse con los otros individuos para así lograr como sociedad y como una unión resolver los problemas que se encuentran hoy en día en el mundo. Básicamente, en este apartado hablamos sobre cómo el individuo tiene que reconectar con el mundo y ser un mundo, por decirlo así, individualizado pero en conjunto, para así llegar a conclusiones y ser también, lograr una emancipación mucho más real. Continuando con el tema, vamos a hablar un poquito sobre la teoría crítica revistada y la crítica de la política de vida. Y esto se va a reflejar en nuestras necesidades de vida, ya van a ver. Entonces, comenzando con la teoría de la crítica revistada. ¿Qué es y por qué sigue siendo relevante en nuestros días la teoría crítica revistada? Entonces, vamos a ver. La necesidad de pensar es vital en todos los seres humanos. Entonces comencemos con una cita de Theodor Adorno, la que dice: la necesidad de pensar es lo que nos hace pensar. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre el papel fundamental del pensamiento en nuestra humanidad. Entonces,
el valor que tiene el pensamiento pasa a otro nivel. Adorno nos dice que el pensamiento no necesita justificación ni puede ser explicado en términos convencionales. Su falta de utilidad práctica no disminuye su valor. De hecho, cuanto más incomprensible sea el pensamiento, más cerca de la verdadera humanidad va a estar. Ahora, el privilegio de la ingenuidad. La ingenuidad es esa falta de entendimiento, es un privilegio, es la libertad de permanecer al margen del intercambio y la utilidad. El pensamiento no necesita ser vendido ni consumido, su misterio es su mayor tesoro, eso es la ingenuidad del conocimiento. Entonces, como conclusión de este subtítulo, podríamos decir que la teoría crítica nos recuerda que pensar es un acto humano esencial, no necesitamos justificarlo ni explicarlo, pero debemos valorarlo, así que sigamos pensando y explorando incluso cuando el mundo nos empuje hacia la utilidad y la inmediatez. Como nos explicaba Adorno, y dice también el autor, aquella sociedad que no piensa está destinada a desaparecer. Entonces, ¿qué podemos decir? Las sociedades necesitan cuestionarse, los que no se cuestionan no deben, son zombies, personas que siguen cualquier ideología que les ponen. Las sociedades que no comprenden, que no cuestionan, están destinadas a fracasar. Ahora hablemos sobre la crítica de la política de vida. Este aborda temas muy filosóficos y profundos sobre la relación entre el conocimiento, la política y el poder. Habla sobre cómo Platón y Adorno ven el papel de los filósofos en la sociedad y cómo se han transformado con el tiempo. Se tocan temas como la comunicación, también la filosofía entre el público en general, y así también se habla sobre la verdad y el poder de la dominación. Ahora, el texto explora las tensiones entre diferentes filósofos como Leo Strauss, Alexander Kojève, y esto es especialmente sobre la filosofía debería relacionarse con la política y el Estado. Se preguntan si los filósofos deben comprometerse con el poder político o mantenerse al margen para preservar la pureza de su pensamiento. Podríamos decir que este apartado, que es cortico, habla sobre los dilemas y desafíos filosóficos y éticos que enfrentan los filósofos al transmitir sus ideas en una sociedad compleja y en constante cambio. Otro tema que hacen mucho énfasis los filósofos Platón y Adorno es la autoflagelación, la cual consiste en autocastigarnos por cosas que no dependen de nosotros. Muchas veces somos más duros con nosotros mismos debido a los estrictos estándares de la sociedad, como las personas que van al gimnasio, que entran con ciertos estándares y cuando los cumplen ya no son suficientes para ellos porque están acostumbrados a otro tipo de cosas que pueden ver en redes sociales y en internet. Lo que se traduce esto y lo que se ve esto en el libro es que muchas veces nosotros no podemos... yo corto esa parte. No, graba otra vez, o sea, no otra vez, sino desde donde quedé. Ajá. Entonces, ¿en qué día quedé? Muchas veces nosotros mismos, Ya. después del gimnasio. Nosotros mismos nos flagelamos por cosas que no ameritan esas acciones y a veces las culpas no radican en nosotros. Eso es lo que nos quiere llevar el autor a entender, en donde la responsabilidad que tiene el Estado se le radica al individuo. Para concluir, quiero decirles una frase de Adorno. Ningún pensamiento es inmune frente a la comunicación y manifestarlo en el lugar equivocado o mala compañía es suficiente para minar su verdad, pues el inviolable ostracismo intelectual es hoy la única manera de mostrar algo de solidaridad. El observar desapegado se halla tan comprometido como el participante activo. La única ventaja del primero es su entendimiento de este compromiso y la infinitesimal libertad que radica en el conocimiento como tal. Así que les recomiendo que siempre estudien y tengan conocimiento.